Bienvenidos a Charlas sin rodeos. Hoy vamos a darle una vuelta a un tema fascinante. El misterio de 3 Atlas. Es el tercer visitante interestelar que hemos visto pasar por nuestro sistema solar y, aunque a primera vista parecía un cometa, la verdad es que un análisis más profundo ha sacado a la luz una serie de anomalías que son, como poco, desconcertantes. Exacto. Y ahí está el centro de la cuestión. Porque nadie duda de que el objeto es interesantísimo, eso por supuesto. La pregunta real es ¿qué significa? ¿Estamos simplemente ante un cometa natural que viene de un sistema solar muy diferente al nuestro? ¿O es que la acumulación de todas sus rarezas nos está, empujando a considerar algo más? Justo. Mi postura va a ser esa, que aunque cada anomalía por sí sola podría tener una explicación un poco forzada, la suma de todas ellas dibuja un patrón. Un patrón que, como mínimo, nos obliga a no descartar hipótesis más audaces. Yo creo que ignorar un posible origen no natural sería simplemente un exceso de prudencia. Pues yo voy a defender justo lo contrario. Sostengo que 3i Atlas es en realidad un tesoro para la ciencia, precisamente por ser tan raro. Y que lejos de ser una prueba de tecnología, cada una de sus características extrañas es una ventana a cómo se forman los planetas en otras partes de la galaxia. En definitiva, es un cometa fascinante, pero un cometa. De acuerdo. Pues entremos en materia. Lo primero que a mí me genera una duda más que razonable es su composición química, su receta. Es que no se parece a casi nada que hayamos visto. Tiene una cantidad enorme de dióxido de carbono, de CO2, y a la vez es muy pobre en agua. El agua es solo un 4% de lo que se sublima. Y eso ya de entrada es raro. Bueno, es raro si lo comparas con los cometas de nuestro sistema solar. Claro. Pero, ¿por qué tendría que ser igual? Si es que el visitante anterior, Dossi Borisov, ya nos sorprendió con su exceso de monóxido de carbono. Lo que Atlas nos está diciendo, probablemente, es que se formó en una zona de su estrella de origen que era increíblemente fría, mucho más allá de la línea de nieve del agua, donde el hielo dominante era el de CO2. No es una anomalía, es un dato sobre su origen. Vale, acepto el argumento de la diversidad cósmica, pero el problema no es solo el CO2. Lo que de verdad hace saltar las alarmas es la detección de níquel gaseoso sin una contrapartida clara de hierro. En la naturaleza, estos dos elementos suelen ir juntos. Encontrar níquel suelto recuerda más a aleaciones procesadas, a metalurgia, que a la composición de una roca cósmica. Para mí, eso es una bandera roja muy clara. Pero hay que matizarlo con datos que llegaron después, que son cruciales. A ver, hay una explicación física que es muy elegante, que es la sublimación diferencial. Piénsalo como si fuera un hielo con distintas capas. No todo se derrite a la vez ni a la misma temperatura. Es perfectamente posible que ciertos compuestos de níquel, que son más volátiles, se evaporaran a la temperatura que alcanzó el objeto al acercarse al Sol, mientras que el hierro, que estaba atrapado en otros minerales que necesitan más calor, pues todavía no se había liberado en grandes cantidades. De hecho, es que observaciones posteriores con el VLT sí que detectaron hierro. En menor proporción, sí, pero lo detectaron. La anomalía se fue diluyendo. Se fue diluyendo, pero no desapareció. La proporción seguía siendo extraña. Y aquí es donde yo insisto en el conjunto, en la acumulación de pruebas. Vale, aceptemos por un momento que la química tiene una explicación natural, aunque sea exótica. Pero es que el comportamiento de Atlas también se sale del guión. Hablemos de su famosa anticola, que no era un efecto óptico de la perspectiva, no, era un chorro de material real, estable y dirigido, casi directamente hacia el Sol. Y eso, desafía la dinámica cometaria básica que nos dice que la radiación solar empuja todo lejos del Sol. Es que no desafía. Solo nos muestra un caso que es menos común, pero que está perfectamente documentado. Eso que tú llamas chorro es lo que en astrofísica conocemos como un jet anisotrópico. A ver, los núcleos de los cometas no son esferas lisas y perfectas. Son cuerpos irregulares con su propia geografía y que además rotan. Imagínate una patata que da vueltas. Si tiene una grieta por la que se escapa gas a presión cuando el Sol la ilumina, ese gas va a salir disparado en una dirección muy concreta. Sí, pero apuntando justo hacia el Sol. ¿No es eso ir contra la lógica? Depende de cómo combines 3 cosas.
¿Dónde está esa grieta en el núcleo, el eje de rotación del cometa y nuestra propia posición como observadores? Es un juego de geometría pura y dura. Si el chorro sale del hemisferio que mira al Sol y el núcleo rota de una determinada manera, la dirección aparente de ese chorro puede apuntar hacia nuestra estrella. No es lo habitual, no, pero es que ya lo vimos de forma espectacular con el cometa Arendt-Roland en 1957. No hace falta invocar, no sé, propulsores de naves espaciales para explicar algo que, aunque raro, ya tiene precedentes. Un precedente en más de medio siglo entre miles y miles de cometas observados. La rareza sigue estando ahí. Y si a esa rareza le sumamos la trayectoria, la cosa se complica todavía más. Se han hecho cálculos de probabilidad. La probabilidad de que su trayectoria incluyera acercamientos relativos a varios planetas, Marte, Venus, Júpiter, y que además su punto de máximo acercamiento al Sol coincidiera con un periodo en que estaba oculto para nuestros telescopios, es bajísima. Se habla de un 0,005%. Estadísticamente es muy llamativo. ¿No podría ser una maniobra de...? No lo niego, pero creo que es un ejemplo de libro de la falacia del francotirador. Estás dibujando la diana alrededor de la bala después de disparar. A posteriori, uno siempre puede encontrar patrones y coincidencias en cualquier serie de datos. Nuestro sistema solar es un espacio enorme, lleno de planetas que se mueven. Es prácticamente inevitable que cualquier objeto que lo cruce pase a millones de kilómetros de algunos de ellos. Si en vez de Marte hubiera sido Saturno, ahora estaríamos diciendo, qué casualidad que pasara cerca de Saturno. Entiendo la falacia, sí, pero una probabilidad de 1 entre 20.000 sigue siendo muy baja, incluso a posteriori. No creo que se pueda descartar así como así. Y por si fuera poco, está la guinda del pastel. Su punto de origen en el cielo está angularmente muy cerca de la famosa señal WOW de 1977. Son demasiados puntos que al unirlos dibujan una figura sospechosa. Pero esa conexión es insostenible. 9 grados de separación en el cielo es una distancia astronómica inmensa. Es como decir que 2 personas que nacieron en la misma comunidad autónoma son prácticamente vecinas. No tiene ninguna relación. La trayectoria de Atlas es perfectamente consistente con la de un objeto que entra en el sistema solar al azar, gobernado solo por la gravedad. No ha hecho ni una sola maniobra, ni un encendido de motores, nada. Su pequeña aceleración se explica perfectamente por la desgasificación. Es un viaje pasivo, no uno pilotado. Bien, pues lleguemos entonces al núcleo de mi argumento. Admito que para cada anomalía que he presentado, la química, el chorro, la trayectoria, puedes ofrecer una explicación natural plausible, aunque algunas para mí son un poco forzadas. El verdadero problema no es cada pieza por separado, es el puzzle completo. Cuando sumas una química atípica, un comportamiento dinámico inusual, una trayectoria estadísticamente improbable y el precedente de Oumuamua, que también se comportó de forma muy extraña, el argumento de que todos son coincidencias empieza a perder mucha fuerza. Quizás la navaja de Occam, la que nos pide la explicación más simple, no es la herramienta correcta si la explicación simple consiste en estirar al máximo 5 modelos distintos para que todo encaje. Pues yo lo veo justo al revés. Yo creo que la aparición de Atlas, lejos de reforzar esa hipótesis, la debilita. Y aquí es donde creo que está la verdadera revelación de este objeto. Para mí, 3i Atlas es el eslabón perdido que nos faltaba entre Oumuamua y Borisov. Fíjate en la secuencia. Primero llegó Oumuamua, un objeto rocoso, sin coma, con una aceleración extraña. El bicho raro. Luego llegó 2i Borisov, un cometa de libro casi igual que los nuestros. Y ahora llega Atlas, un objeto que sí tiene coma y cola. Se comporta como un cometa, pero su química es exótica. ¿Y cómo debilita eso la hipótesis? A mí me parece que solo añade más rareza al patrón. La debilita porque nos muestra que no hay un patrón tecnológico, sino un espectro de diversidad natural. Es como si estuviéramos completando un zoológico cósmico. Oumuamua nos enseñó que puede haber objetos interestelares secos, rocosos. Borisov nos confirmó que también hay cometas normales. Y Atlas nos enseña que hay una tercera categoría. Cometas helados, pero no con hielo de agua, sino de CO2.
No es que los visitantes sean o rocas o naves, es que hay toda una gama de posibilidades naturales que apenas empezamos a descubrir. Y eso es científicamente mucho más emocionante que buscar extraterrestres en cada sombra. Mi conclusión, después de este análisis, es que las explicaciones convencionales para TRES y Atlas, aunque son posibles, requieren aceptar un número de casualidades y de rarezas que, en conjunto, resultan incómodas. La acumulación de tantas cosas inusuales justifica, como mínimo, mantener la mente abierta. La ciencia al final no avanza ignorando las anomalías o metiéndolas con calzador en las teorías que ya tenemos, sino investigándolas con la valentía de aceptar que pueden revelar algo nuevo. Y mi resumen es que TRES y Atlas es un tesoro científico, un mensajero que nos trae noticias de la diversidad cósmica. No se ha presentado ni una sola prueba contundente, ni una señal de radio, ni una maniobra, ni una composición inequívocamente artificial que nos obligue a invocar una hipótesis tan extraordinaria. Todo, absolutamente todo lo que hemos visto apunta a que es un cometa natural, antiguo y maravilloso. Un mensajero, sí, pero de la astroquímica, no de una civilización. El debate, desde luego, sigue abierto. Mientras una postura, la tuya, se apoya en la prudencia científica y en las explicaciones que tenemos hoy, la mía, nos recuerda que el universo a menudo ha demostrado ser más extraño de lo que nuestras teorías imaginaban. Afortunadamente, no tendremos que esperar para siempre. Con la llegada de nuevos observatorios, como el Vera Rubin, pronto detectaremos docenas de estos mensajeros cada año. Quizás ellos traigan la respuesta definitiva. Mientras tanto, el material que hemos analizado hoy, pues, creo que ofrece claves para que cada uno forme su propia conclusión.